Bueno, durante todo este mes se ha estado celebrando la, el mes del orgullo gay. Y hay muchísimas marcas, empresas, canales de televisión, medios. Incluso yo estaba ahora en el Rockefeller Center cuando fui a Nueva York y la pista de patinaje, que ahora en verano es con patina y en invierno es con nieve, etcétera, está llena de bandera gay y los niños patinando abajo, algo con lo que yo no estoy de acuerdo y voy a decir por qué más adelante. Y entonces, todo este mes ha sido de celebración, pero la culminación del mes ya con las actividades del día de ayer, de el orgullo gay, llegan a su final por este año, por el mes del orgullo. Y entonces, este tema se ha convertido en un tema ideológico junto con el tema del feminismo, el tema del racismo y el tema de la homosexualidad. Son temas así más o menos. El racismo, las migraciones, la homosexualidad, la religión, se ha vuelto una especie como de sancocho ideológico y en posiciones muy extremas. Una franja que rechaza eso y otra franja que lo promueve. Dos extremos. Hay los que asaltaron el Congreso con Trump, que son los del movimiento QAnon, son una expresión radical del rechazo, por ejemplo, al tema de la homosexualidad o al tema de las migraciones o al tema del racismo. Pero los que lo promueven son tan radicales como los del movimiento QAnon. Son más radicales. Ustedes ven esa fotografía. Ustedes están viendo aquí un transexual o un travesti y ustedes ven aquí un miembro del movimiento QAnon. Para mí esos dos perfiles son iguales. Son iguales. ¿Por qué? Porque aunque están en aceras del frente, tienen un comportamiento radical. Yo no veo diferencia, por ejemplo, entre Putin y Donald Trump. La diferencia es la institucionalidad de la sociedad donde se mueve cada quien. Pero si a Putin lo pusieran en Estados Unidos, no pudiera hacer lo que hace en Rusia. Pero si a Trump lo ponen en Rusia, hace lo mismo que hace Trump. Si a Trump lo ponen en Putin, hace lo mismo que hace Putin en Rusia. Porque en el fondo son dos perfiles iguales. Son dos perfiles que se parecen mucho. Y eso pasa con el tema del movimiento QAnon, que fue que lideró el asalto al Congreso el año pasado, en enero, resistiéndose Donald Trump a dejar el poder, y los radicales gays que promueven la normalización de la homosexualidad. Para mí son dos perfiles igualitos, extremos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con este programa de hoy? Que nos situemos en el medio, a ver qué es esto, qué dice la ciencia de esto. Y sobre todo, qué dice eso que está ahí atrás del liderazgo responsable sobre el tema de la homosexualidad. Prepárense porque ustedes no. Lo que yo voy a decir aquí, lo que yo voy a decir aquí, ustedes no lo han escuchado nunca sobre el tema de la homosexualidad. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque me merecen respeto todos los sectores, los que rechazan la homosexualidad y los que la promueven. Yo me voy a tratar de situar en el medio de los dos extremos. Vamos a empezar entonces diciendo, el tema de la homosexualidad, ¿el homosexual nace o se hace? Porque yo, que soy un promotor, porque estoy convencido y creo, porque creo que todavía las verdades siempre van a tener una carga de relatividad y hay que creer. Yo creo en la evolución. O sea, lo que me enseña la naturaleza todos los días es que nosotros vivimos en un proceso de evolución y de adaptación permanente. En virtud de eso, yo tengo que decir que hay muchos sistemas de reproducción, muchos sistemas de reproducción en la naturaleza, que es donde nosotros venimos.
Porque nosotros no creemos, por los disparates del humanismo filosófico, de que nosotros somos el centro de todo. Mentira, nosotros somos los últimos en llegar a esta fiesta de la vida. Lo que tenemos son, como humanos sapiens sapiens, 100,000 y pico de años, pero que nos separamos de los primates. De los primates tenemos 7, 8 millones de años. Pero la vida tiene 3,000 millones de años. Nosotros llegamos ahorita, a esta fiesta de la vida. Entonces, en la naturaleza tú encuentras muchísimas manifestaciones, muchísimas formas de reproducción. La sexual es una de las menos cuantitativas, porque se juntan dos y resulta uno. ¿Me explico? Un hombre y una mujer, una hembra y un macho se juntan, dos, y tienen una criatura cada un año. Y eso cuantitativamente no es conveniente. Ese es un punto a favor de la homosexualidad, porque a la naturaleza no le interesa que nosotros nos reproduzcamos como mosquitos o como peces. Yo tengo peces beta y cuando una hembra se junta con el macho no tienen sexo. Él simplemente lo que hace es que la bordea, la aprieta y ella libera sus huevos. En ese proceso de abordaje, para que ella expulse su huevo, él entonces de alguna manera le aporta su carga cromosomática a los huevos. En ese proceso los fertiliza. Pero el macho pez, en el caso de mis beta, no juega ningún rol sexual. No hay sexo, no hay penetración, no hay óvulo. ¿Me explico? Eso mismo pasa con el tema de las bacterias. Las bacterias cambian de sexo como forma de evitar los medicamentos. ¿No oyen esa vaina? Entonces hay muchísimos tipos de formas de sexo distintos. Las tortugas se reproducen, el proceso de anidación tiene una característica que tiene que ver con el ambiente de la playa donde ya ponen los huevos. Pero la tortuga no empolla huevos, no les da su calor directamente, lo pone y se va. Pero la gallina no, la gallina se sube encima del huevo. Y las aves, todas las aves se tienen que quedar encima del huevo para calentarlo hasta un punto que produzca su nacimiento. Y son diferentes formas que tiene la naturaleza. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que el sexo no es pétreo, que no es de una sola forma. Y ahí hay un punto para la homosexualidad, otro punto. ¿El sexo puede cambiar? Sí puede cambiar. Porque antes de que fuéramos pluricelulares, una célula, la célula, antes de la célula procariota, las eurocariotas se copiaban unas a otras y daban lugar a una igual a ella. Entonces, una célula producía una igual a ella. Entonces, dos células o hembra, vamos a suponer lo que ahora hacen hombre y mujer, producían un resultado de dos. Pero estoy hablando de dos cada 45 minutos. Y el ser humano producen uno cada un año. Y la naturaleza adaptó ese modelo. ¿Por qué? Porque priorizó la evolución, priorizó otro rasgo de adaptación. ¿Cuál? La transferencia genética depurada en el ADN para conseguir mejores resultados en la prole. ¿Ven? Ese es otro punto en favor de la homosexualidad. El sexo no es definitivo, no tiene un marco fijo. Entonces, la homosexualidad nace o se hace. Yo pienso que existen las dos modalidades. Y voy a explicar por qué. Está demostrado científicamente que cuando las madres son sometidas a un ambiente de estrés durante el embarazo, el comportamiento de la hormona de la testosterona cambia y puede alterar la determinación sexual de la criatura. Eso está demostrado científicamente. Hay otras
demostraciones más subjetivas, pero esta es una de las que más a mí me convence. Si cuando la madre está sometida a un alto estrés, hay un impacto en la sexualidad de la criatura. Esa modalidad de homosexualidad de nacimiento, eso es sagrado, eso hay que respetarlo. Pero hay otra modalidad de homosexualidad. ¿Cuál es? ¿Qué dice el liderazgo responsable sobre esto? Cuando una sociedad tiene mucho tiempo en paz, el sistema hormonal y de neurotransmisores que tiene nuestro cuerpo empieza a ponerse a disposición del placer y cambia su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza original, primaria de nuestro sistema hormonal? Bueno, la naturaleza es que el mecanismo de compensación que genera nuestro cerebro y nuestras glándulas lo hace para estimular acciones de sobrevivencia. Entonces, una acción de sobrevivencia, por ejemplo, el ojo, la rodilla, el tobillo, son áreas muy sensibles si usted se da un golpe. ¿Por qué? Porque el ojo, los ojos, ve que tenemos dos huecos de olfato, dos orejas, nada más tenemos una boca. Y tenemos sensibilidad en la piel, pero no es lo mismo que yo me dé ahí a que yo me dé en un tobillo. En el tobillo duele más. ¿Por qué? Porque hay más sensibilidad, hay más terminaciones nerviosas para cuidar el tobillo, porque es fundamental para yo caminar. Y ahí hay más sensibilidad para que yo tenga más cuidado y reciba más alertas. Igual que en los ojos, igual que en la boca. Y eso es lo que ocurre. Entonces, hay tres actividades fundamentales que son evacuar, primero comer, evacuar y el sistema de compensación del dolor, la atenuación del dolor. Ok, me duele porque me corté, pero entonces mi cuerpo genera droga para atenuar ese dolor. Nosotros tenemos receptores de droga adentro y tenemos productores de droga adentro, dentro de nosotros. Por ejemplo, el caso de la marihuana se llama endocannabinoide. Tenemos dentro receptores de marihuana y también tenemos neurotransmisores que producen marihuana dentro del otro cuerpo. Cannabis, THC. Eso lo producen las plantas también. ¿Para qué? Para aturdir al depredador, que se la va a comer. Eso es lo que hace el cannabis. Es un mecanismo de defensa del el efecto narcótico de la marihuana y del opio. Es un mecanismo de defensa y de la coca, de esas plantas. Eso es todo cuando tú lo descompones. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Cuando nosotros estamos en una situación de crisis como sociedad, ese comportamiento hormonal juega un rol de sobrevivencia. Si yo no como, entonces me muero, y por eso automáticamente tenemos unos nervios que se llaman trigéminos aquí, que activan todo nuestro sentido cuando vemos una comida. Cuando vemos una comida, miramos la distancia en que está, la olemos, sentimos el crujir, si es una fritura, crack, cómo se rompe, crocante, una galleta, una papa frita, un pan, lo vemos, lo olemos, lo podemos tocar y lo podemos con la lengua, lo podemos detectar su sabor y lo podemos escuchar cuando cruje y nos hacemos una idea automática de si es sal, si es azúcar, si es fritura, si es pasta, si es helado, lo que sea. Le mandamos una señal al cerebro y comenzamos inclusive a babear de una vez. Eso es un acto de sobrevivencia. Pero ¿qué pasa cuando comemos más de lo que necesitamos? Ya esas papilas gustativas, ese trigémino,
esos sentidos de la vista, del olfato, del oído, del tacto, ya empiezan a cumplir un rol placentero, no de sobrevivencia, porque todavía no hemos evolucionado para que el cerebro diga, no quiero más. Eso solamente se produce cuantitativamente cuando tú tienes una señal de hartazgo, de llenura. Pero no hay una flota que diga, tú no debes comer más porque tu altura son 5'11" y tú tienes 160 libras, tú necesitas una libra más y no te voy a dar hambre. Y ya la gente no come por necesidad. La gente no come por necesidad. La gente come por necesidad en principio. La gente come nosotros comemos por placer. ¿Y qué pasa con el tema de la comida cuando produce un efecto residual? Lo que no aprovechamos como nutriente tenemos que evacuarlo. Entonces, para que nosotros evacuemos, para que se dé el proceso de evacuación de los residuos alimenticios, entonces el sistema de compensación del cerebro y el sistema nervioso te produce una sensibilidad en la parte anal. ¿Para qué? Para que tú tengas un estímulo de evacuar. Lo mismo que para orinar. Se te llena la vejiga y produce una necesidad de orinar. Entonces hay un paquete de neurotransmisores en el pene, en el ano y en la vagina de la mujer. Entonces, si no hubiera sensibilidad en el pene, no hubiera homosexualidad. Porque tú no puedes tener sexo por el codo. No hubiera homosexualidad masculina. ¿Por qué existe la homosexualidad masculina? Porque hay una hipersensibilidad en la zona anal. Esa sensibilidad no es para tener sexo. Esa sensibilidad es para evacuar los desechos de la alimentación. Pero como ocurre con la comida, llega un punto en que esa estructura nerviosa y de neurotransmisores se pone al servicio del placer. ¿Cuándo? Cuando tú estás en un estado, en un entorno de total seguridad. Y ustedes verán qué ejemplo yo le voy a poner ahora. Y viene el otro tema de las adicciones. Entonces, las adicciones ocurren cuando tú consumes más droga que la que tu cuerpo produce. Y entonces los receptores de droga empiezan a pedírtela porque tú estás activando una estructura hormonal que te provoca euforia, satisfacción, porque para eso es la droga, pero en condiciones minúsculas, en cantidades minúsculas, microscópicas, pero tú agarras y te metes 1 gramo de perico. O te metes un tabaco de marihuana todos los días. Tú te estás consumiendo la marihuana que tu cuerpo produciría en 10 años, la estás consumiendo en un día. Entonces ya eso deja de tener una función de sedante para el dolor a convertirse en una adicción. Se puede convertir el sexo en una actividad puramente placentera, ociosa como la comida, porque después que tú comes la comida que tú necesitas, todo lo demás es placer, tú no lo necesitas. Entonces, si tú te vas a juntar en una relación sexual para no reproducir, ¿es solamente placentero? Si tú vas a consumir droga sin tener que atenuar ningún dolor, ¿es puramente placentero? Yo creo que sí. Eso es lo que dice el liderazgo responsable. Entonces, si tú vives en una situación de crisis, tú no vas a tener, digo yo, dice el liderazgo responsable, lo debato con cualquiera, cuando quieran y como quieran. Y busquemos todos los índices de homosexualidad de todos los países. En Haití no puede haber homosexualidad, ni puede haber obesidad, ni puede haber grandes niveles de adicción, porque todos los neurotransmisores, todo el sistema nervioso, todas las hormonas en Haití están dispuestas para la sobrevivencia. En el Medio Oriente no puede haber homosexualidad mucha. ¿Por qué? Porque todas las hormonas están dispuestas para la sobrevivencia. Ahora, en España, ¡buf! En Puerto Rico, ¡buf! Tienen 100 años en Puerto Rico que no tienen crisis. En Londres, desde 1945 no hay crisis, casi 100 años, 80 años. En Estados Unidos, ¡buf! Porque viven en entorno. República Dominicana, la última crisis que tuvimos fue en el 1965. Entonces ya esa estructura hormonal está relajada.
ya no cumple ninguna función de sobrevivencia y los seres humanos la utilizan para el placer. Entonces, en países donde hay crisis, bajan los niveles de homosexualidad, bajan los niveles de obesidad y bajan los niveles de adicción. En países donde no hay crisis, suben los niveles de los indicadores de homosexualidad, suben los niveles de homosexualidad, de obesidad y suben los niveles de adicción. Yo estoy planteando una hipótesis nueva aquí, nueva. ¿Eso solamente ocurre en los humanos? No. Le voy a poner el ejemplo que a mí me marcó la vida. Y por eso decía que quiero que nos situemos en el centro para que tratemos de mirar esto con un criterio científico. ¿Y cuál fue el ejemplo, la ilustración que yo dije, wow, qué valor tiene el liderazgo responsable como enfoque sociológico de los procesos sociales? Diablo. Los bonobos. Los bonobos son unos chimpancés que son de nuestra misma familia. Nosotros compartimos más del 99% de los genes con los chimpancés. Los chimpancés y los bonobos son hermanos. Son los dos chimpancés. Uno se llama Panicus troglodita y otros son bonobos que le dicen monos hippies. Ellos están en el río, en el Congo, en África. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Congo, por un accidente geográfico, quizá un temblor de tierra, un terremoto, el río Congo aisló una parte. Entonces, a la izquierda del río Congo en África, una parte de los chimpancés quedaron, perdón, de los chimpancés quedaron atrapados en una parte, en la parte sur del río Congo. Y sus hermanos, los chimpancés pigmeos normales, quedaron en la zona original. ¿Qué pasa en la zona original con la misma familia de chimpancés que se dividió en dos? En la parte norte, los chimpancés tradicionales tienen que pelear por comida, tienen que pelear por apareamiento y tienen que pelear por territorio. Por comida, por reproducirse y por el territorio. Porque en el territorio que está la comida y están las hembras. Entonces, ellos se tienen que cuidar de los depredadores, que son los gorilas, los monos más grandes. ¿Y qué pasa con el comportamiento del chimpancé pigmeo normal? Es violento. Es violento. Y como es violento, reproduce el comportamiento de los demás animales de su entorno, los gorilas que se lo quieren comer. ¿Qué pasa? Que los gorilas no pueden nadar. Entonces, los chimpancés más bonobos están atrapados en una zona que al mismo tiempo los protege. Tienen 1 millón de años ahí, aislados los chimpancés bonobos. ¿Y qué está pasando con los chimpancés bonobos? Los chimpancés bonobos tienen un exceso de comida, tienen un exceso de kiwi, que es su fruta preferida para comer. ¿Y qué están haciendo los chimpancés bonobos? Los chimpancés bonobos le están dando otro uso a las hormonas y al sistema nervioso y a los neurotransmisores. Lo están utilizando ¿para qué? Para reglamentar el grupo. Y todos los bonobos se volvieron bisexuales. O sea, los bonobos tienen sexo macho con macho, hembra con hembra, hembra con macho. Tienen un comportamiento homosexual y bisexual. Punto para los homosexuales. Ven, ¿qué pasa si nos situamos en el medio? Entonces, ¿qué ocurre? Que el bonobo se comporta de manera pacífica. Le dicen los monos hippies. No pelean, porque cuando hay un conflicto lo resuelven con sexo.
Entonces, eso es una evidencia clara, científica, incontrovertible de que el sexo no es fijo, puede cambiar permanentemente. Ahora viene la conclusión del tema. ¿Cómo abordar esto? ¿Desde el punto de vista del rechazo? ¿Desde el punto de vista de la promoción? ¿O desde el punto de vista de la tolerancia? Yo prefiero situarme en el medio. Yo no estoy de acuerdo con que a los niños se les induzca a la homosexualidad. No. ¿Por qué? Porque el carácter se va formando con el tiempo. Ahora, si el niño nació con una configuración cromosomática que lo induce, si es hombre, a comportarse como mujer y si es mujer a comportarse como hombre desde pequeñito, ya eso es otra cosa. Eso es sagrado. Ahora, lo que yo vi en el Rockefeller Center, este video, de niños patinando entre banderas gay, eso es un error de políticas públicas que están basados en ideología, en conveniencia, en emociones, no en ciencia. Yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos promueva la comida chatarra como lo hace. En los play de béisbol, en la NBA, en la NFL, en el espectáculo. Esa sociedad se va a enfermar toda. De hecho, tiene que estar generando indicadores de obesidad y de diabetes y de hipertensión, toda la vaina, porque no hay un Estado que defina una política de alimentación. Y lo peor está pasando con la marihuana. Los mismos camiones de helado que atraen a los niños para venderle un helado son los mismos que están utilizando en Nueva York para vender marihuana. Entonces tú vas a inducir al niño a que se vuelva adicto a la comida. Tú vas a inducir a los niños a que se vuelvan adictos a la marihuana. Tú vas a inducir a los niños a que se vuelvan adictos al sexo, a los niños. Y eso yo creo que está mal. Yo creo que está mal. Entonces, ¿hay razones para promover la homosexualidad? Yo creo que no. ¿Hay razones para respetar la homosexualidad? Todas las razones. Todas. ¿Hay razones para promover la adicción a la droga? No. ¿Hay razones para legalizar la droga? Sí, pero no para promoverla. No para promoverla. Entonces, con relación a la homosexualidad, ¿hay razones para promoverla entre adultos? Yo soy neutral. O sea, indiferente. No veo ningún motivo para que no se promueva. Son personas adultas que tienen discernimiento y criterio. Pero si tú tienes una configuración de varón o de hembra y tienes 5 años de edad, ¿por qué hay que inducirte a que tú cambies eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay que decirte que deconstruyas y construyas una identidad sexual si ya tú viniste con esa configuración? El caso del ejemplo de los bonobos es muy fuerte, muy duro, sobre todo con todas los prejuicios que tenemos por el tema religioso, pero es un ejemplo incontrovertible. Y yo quería poner estos elementos sobre la mesa para animar a un debate de estos temas tan interesantes y sobre todo situarnos en el medio. Yo espero que ustedes lo hayan recibido con el mismo respeto y con el mismo amor con que yo produje este vídeo, este contenido para todos ustedes.